El prólogo de Orit, 8 de mayo. El santo apóstol y evangelista Juan. La fiesta de este gran apóstol y evangelista se celebra el 26 de septiembre. Hoy se conmemora el milagro que ocurrió en su tumba. Cuando Juan tenía más de 100 años, él tomó a 7 de sus discípulos, salió de la ciudad de Éfeso y les ordenó cavar un sepulcro en forma de cruz. Entonces el anciano bajó vivo a esa tumba y fue enterrado. Más tarde, cuando los fieles abrieron la tumba de Juan, no encontraron su cuerpo. El 8 de mayo de cada año se levanta un polvo de su tumba, con el que los enfermos son curados de varias enfermedades. El venerable Arsenio el Grande. Este glorioso santo nació en el seno de una familia patricia de Roma. Recibió una excelente educación en las ciencias seculares y la filosofía, así como en la sabiduría espiritual. Después de abandonar toda la vanidad del mundo, se dedicó al servicio de la iglesia y fue diácono en una gran iglesia de Roma. Soltero, retraído, tranquilo y piadoso, pensaba vivir así toda su vida. Pero la providencia de Dios dirigió su camino en la vida de otra manera. El emperador Teodosio lo tomó como tutor e instructor de sus hijos Arcadio y Honorio y lo nombró senador, rodeándolo de gran riqueza, honores y lujo. En lugar de complacerlo, todo esto entristeció el corazón de Arsenio. Sucedió una vez que Arcadio cometió un error, y por eso Arsenio lo castigó. El ofendido Arcadio concibió un terrible plan de venganza contra su maestro. Cuando Arsenio se enteró, se vistió de mendigo y se fue a la orilla del mar. Allí subió a bordo de un barco y se dirigió a Egipto. Cuando llegó a la famosa región de Cetis, se convirtió en discípulo del glorioso Juan el Enano y se dedicó a una vida de ascetismo. Se consideraba a sí mismo como muerto, y cuando alguien le informó que un pariente rico había muerto y le había legado todo su patrimonio, Arsenio respondió: «Pero si yo morí antes que él, ¿yo cómo puedo ser su heredero?». Encerrado en la celda de un ermitaño como en una tumba, durante todo el día tejía cestas de hojas de palma, y por la noche oraba a Dios. Evitaba a los hombres y todas las conversaciones con ellos. Solo en los días festivos salía de su celda y asistía a la iglesia para recibir la Santa Comunión. Para evitar la pereza, a menudo se hacía la pregunta: «Arsenio, ¿por qué viniste al desierto?». Y permaneció en el desierto durante 55 años como ermitaño, y durante todo el tiempo fue un modelo para los monjes y una gloria para la vida monástica en general. En total, Arsenio vivió 100 años y descansó serenamente en el Señor en el año 448, después de un prolongado ascetismo que se impuso a sí mismo voluntariamente. Se trasladó a su morada en el reino de Cristo el Señor, a quien amaba con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Santa Emilia. Fue la madre de San Basilio el Grande. En su juventud deseaba permanecer virgen de por vida, pero fue forzada a casarse. Dio a luz a 9 hijos y los inspiró con el Espíritu de Cristo hasta tal punto que 5 de ellos se convirtieron en santos cristianos: Basilio el Grande, Gregorio de Nisa, Pedro, obispo de Sebaste, Macrina y Teosebia. En su vejez, Emilia fundó un convento donde vivió con su hija Macrina. Allí descansó en el Señor el 8 de mayo del año 375. El venerable Arsenio el Laborioso. Fue monje en el monasterio de las Cuevas de Kiev. Nunca se daba el lujo de descansar, sino que trabajaba continuamente. Comía solo una vez al día, después de la puesta de sol. Llevó una vida de ascetismo y descansó en el Señor en el siglo XIV. Reflexión. Un monje se quejó a San Arsenio de que mientras leía las Sagradas Escrituras no sentía ni el poder de las palabras que leía, ni compunción en el corazón. El gran santo le respondió: «Hijo mío, solo lee. Oí decir que cuando los encantadores de serpientes hechizan las serpientes, pronuncian palabras que ellos mismos no entienden, pero las serpientes, al escuchar las palabras pronunciadas, sienten su poder y son domadas. Y así ocurre con nosotros. Cuando las palabras de las Sagradas Escrituras están continuamente en nuestros labios, aunque no sintamos el poder de las palabras, los espíritus malignos tiemblan y huyen porque son incapaces de soportar las palabras del Espíritu Santo. Hijo mío, solo lee.
el Espíritu Santo, que escribió esas palabras divinas a través de hombres inspirados, escuchará, comprenderá y se apresurará a ayudarte. De la misma manera, los demonios oirán y comprenderán, y huirán de ti. Esto significa que aquel a quien estás llamando para que te ayude comprenderá, y aquellos a quienes deseas alejar de ti mismo lo entenderán, y habrás alcanzado ambos objetivos. Contemplación. Contemplar el descenso de Dios Espíritu Santo sobre los apóstoles. Cómo aparecieron lenguas de fuego sobre los apóstoles, una sobre cada uno de ellos. Cómo los apóstoles quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en varias lenguas por obra del mismo Espíritu Santo. Homilía sobre el mal como el fruto de los pensamientos de los hombres. Oye también tú, tierra, lo que ha de venir sobre ellos. Yo mandaré males sobre este pueblo, el fruto de sus malas obras, porque no atendieron a mis palabras y despreciaron mi ley. Jeremías capítulo 6, versículo 19. Hermanos, ¿ven dónde crece y madura el mal? No en el seno de Dios, sino en los pensamientos de los hombres. El mal es sembrado en los pensamientos de los hombres o por poderes demoníacos o por las pasiones de la carne. El mal crece en el pensamiento de los hombres, se extiende y se multiplica, florece y da hojas y finalmente da fruto. Dios se apresura a advertir a los hombres que rompan con sus malos pensamientos para que el mal no madure en sus almas y produzca su fruto amargo y mortal. Dios se apresuró a advertir a Caín, pero aquél no quiso prestar atención a la advertencia y permitió que los malos pensamientos contra su hermano produjeran malos frutos, el fratricidio. ¿Qué son los malos pensamientos? Todos esos pensamientos que son contrarios a la ley de Dios y a la palabra de Dios. Los malos pensamientos son la ley obstinada del hombre, que el hombre se prescribe a sí mismo a pesar de la ley de Dios y en contra de ella. Por lo tanto, si un hombre ha decidido firmemente someterse a la ley de Dios, entonces los malos pensamientos son tan débiles como las sombras, que aparecen rápidamente, pero del mismo modo desaparecen rápidamente. Entonces el hombre es señor sobre sus pensamientos, pues siente a Dios como señor sobre sí mismo. Entonces su ley es la ley de Dios, y los malos pensamientos de los hombres no son nada. Abro comillas, yo mandaré males sobre este pueblo, cierro comillas, dice el Señor. ¿Qué clase de males? El fruto de sus pensamientos. Esto es, les permitiré cosechar únicamente lo que sembraron y cultivaron, porque el mal no es ni mi simiente ni mi cosecha. Los males que mandaré a los hombres sin ley son el fruto de sus propios pensamientos. Considerando sus pensamientos, deberían haber imaginado qué clase de mal les ocurriría, como un sembrador estima, considerando sus semillas, lo que cosechará. Oh Señor manso e inocente, sálvanos de nuestro propio mal, que solo nosotros hemos alimentado en nosotros mismos. Te rogamos, aleja el mal fruto de las malas cosechas, y ayúdanos a arrancar la mala semilla de nuestras almas. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.